Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre Jehová. Sean todos bienvenidos en esta tarde a un diálogo que vamos a tener en el día de hoy. Perdón, a ver si me... Perdón, me salí del StreamYard por querer ampliar la pantalla, pero bueno, aquí estamos. Gracias a las personas que se van conectando. Hoy tenemos a un invitado especial, un amigo ya, un miembro de los Testigos de Jehová, una persona activa en los Testigos de Jehová, que también es un apologista y un investigador desde Madrid, España, que es nuestro amigo y hermano en el amor de Cristo, Samuel Fernández. Vamos a tener un debate en forma de diálogo, como le gusta al señor Samuel y a mi persona, sobre un tema bien interesante, unos temas de cristología que a mí me encantan, que es el tema si es Jesús todopoderoso. Vamos a analizar ese tópico desde ambas perspectivas. Antes de dar un poco más del formato y mientras la gente se va conectando y saludando a las que vayan llegando, démosle también paso para que nuestro amigo Samuel Fernández se presente. Adelante, Samuel, bendiciones. Buenas noches, ¿qué tal? Espero que estés bien, y a todas las personas que están ahora en directo, pues saludarles, y a las personas que nos verán después. Y bueno, pues esto es como ha dicho Guido, simplemente es una conversación en formato de debate, donde pues cada uno expondremos nuestra creencia, nuestro punto de vista, siempre con respeto y para la gloria de nuestro gran Dios Jehová. Bien, muchas gracias. Bueno, quiero advertirle que con Samuel vamos a tener también más adelante otro diálogo también en forma de debate sobre el tema del Espíritu Santo. Más adelante también lo haremos. Tuvimos uno también sobre Jesucristo, la subordinación al Padre, creo que ese, y el otro creo que fueron sobre los 144,000. De antemano, Samuel tiene también todos los derechos para publicar después o subir todo el video en su plataforma, en su canal, 777, al igual que también todos los apologistas testigos de Jehová, como es por ejemplo el caso de Alex León, expositores TJ. Bueno, bendiciones a las personas que van llegando. Aquí ya llegó Carlos Enrique, gracias. La señora Claudia Sánchez, Biblioteca TJ Biblioteca TJ Javier, ¿no? Javier Rizo. Otro amigo testigo de Jehová también, ¿no? Carlos Enríquez, Gabriel Muñoz, y también hay otro señor testigo de Jehová, Carlos Patiño TJ. Bueno, sean todos bienvenidos, y al igual que nuestro amigo Oliver Ariz. Vamos a tener entonces un formato estándar que me gusta a mí, que también le gusta a Samuel, que son 20 minutos, muy ágil me parece a mí, que son 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y refuerzo y 5 minutos de conclusión. La vez pasada empecé yo y esta vez va a empezar el señor Samuel Fernández, y vamos a tener el cronómetro solamente para que tengamos pendiente, lo coloco siempre al final, y también Samuel, lo mismo, faltando 2 minutos te lo vuelvo a colocar para que vayas redondeando la idea. Bueno, no siendo más, si ya estás listo, me puedes avisar para que empieces con tu primera exposición. Tú me dirás. Vale, pues cuando quieras. Bueno, entonces empiezas desde ya. Bueno, la verdad es que hoy me quería tomar un poco la licencia, ¿no? Ya que hemos debatido tantas veces Guido y yo, pues de empezar hablando un poco de historia, ¿no? Para hacerlo un poquito más ameno. Por ejemplo, este tipo de debates, a su manera, ya se iniciaron hace aproximadamente 2000 años, ¿no? Por ejemplo, Ireneo de León decía que algunos habían encontrado otro Dios aparte del Padre. De hecho, por ejemplo, cuando leemos la demostración de la predicación apostólica de Ireneo de León, que no se tenía constancia de ella, solo por Eusebio de Cesarea, y que se encontró el siglo pasado, esta dice: he aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio y la base de nuestra conducta, Dios Padre, increado, ilimitado, invisible, único Dios, creador del universo,
Este es el primer y principal artículo. ¿Qué diferencia, ¿no?, de lo que se dijo en el Concilio de Letrán siglos después? Creemos firmemente y confesamos que hay un solo Dios verdadero, inmenso, inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una sola esencia, sustancia, naturaleza absolutamente simple. Bueno, sin embargo, Irineo de León, en sus escritos, él niega un Dios de unidad. Por ejemplo, en su libro tercero, en el párrafo 17.4, dice: por lo tanto, se demuestran como falsas todas las doctrinas de cuantos han descubierto oddoadas, tetradas y décadas y han fabulado sus divisiones. Bueno, Irineo habla de esta unidad o conjunto de dioses, de deidades, y dice que eso no es lo que enseñaba realmente la Biblia. En el libro 1, capítulo octavo, incluso dice, hablando de los valentinianos, dice que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñó, ni los apóstoles entregaron, sino del cual se jactan de tener un conocimiento perfecto sobre todos los demás. Y un poquito más adelante dice: sin embargo, al hacerlo, desprecian el orden y la conexión de las escrituras, y en cuanto en ellas yace, desmiembran y destruyen la verdad. Bueno, es curioso que Irineo de León siempre que habla acerca de Dios el Padre, dice que es lo que enseñaron los profetas, enseñó el propio Jesucristo y los apóstoles, ¿no? Y dice que estos valentinianos, por ejemplo, enseñaban otra cosa diferente. De hecho, en el concilio de Nicea, como muy bien sabe Guido Rojas, Marcelio de Ancira, uno de los que estuvo allí, dice que habló de las tres naturalezas de Valentinus. Este escribió: ahora, con la herejía de los arriomaníacos que ha corrompido la Iglesia de Dios, estos entonces enseñan tres hipóstasis, tal como Valentino inventó por primera vez en el libro titulado Por él sobre las tres naturalezas, porque él fue el primero en inventar las tres hipóstasis y las tres personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se descubre que se las robó a Hermes y a Platón. Esto es lo que aseguraba esta persona, que lo que se dijo en Nicea venía de Valentín el Gnóstico. De hecho, asegura que se lo robó a Hermes y Platón, y de hecho Hermes decía o hablaba de un único Dios que vive en sustancia y en tres personas. De hecho, como dice el escrito de García Bazán, hablando de los gnósticos, dice: los gnósticos son los primeros que han elaborado la doctrina en toda su riqueza especulativa. Esta exposición, basada en el tratado tripartito, confirma la tradición trinitaria de los gnósticos, que es anterior a este mismo documento en fuentes indirectas y directas, y que ha precedido a todas las especulaciones eclesiásticas a fondo del tema trinitario, y es anterior también al concilio de Nicea. De hecho, dice: el tratado tripartito, que cierra el códice primero, presenta un tratamiento arcaico de la concepción trinitaria, Padre, Hijo, Madre, Espíritu, ilustrado por el beso permanente entre ellos. Y bueno, luego empieza a hablar del Padre, el Hijo, que son una única sustancia. De hecho, incluso este tratado tripartito dice que el Padre es una unidad. De hecho, pues vemos claramente en el concepto histórico que los valentinianos, de hecho, incluso la tradición dice que Valentín el Gnóstico era uno de los discípulos de un discípulo del apóstol Pablo, al igual que la tradición nos dice que Irineo era un discípulo de un discípulo del apóstol Juan, ¿no? Bueno, cuando seguimos o analizamos lo que es la palabra todopoderoso, en la concordancia Stone dice que es un poder sin restricciones que ejerce un dominio absoluto. Y cuando analizamos la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, siempre se identifica a Jehová como el Todopoderoso, y nunca se usa ese título para Jesús de manera explícita. Por ejemplo, en Génesis 17.1 dice que Jehová le dijo a Abraham: yo soy el Todopoderoso. En Éxodo 6.3 dice: yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso. Aquí, pues bueno, los gnósticos o las personas que normalmente buscan a ese Dios fuera del Padre, dicen: bueno, él dice yo soy, por lo tanto Jesucristo dijo yo soy, es ese Dios de Éxodo 6.3. Curiosamente, no sería el único Dios ser que formado por tres personas, no, resulta que sería Jesucristo. Sin embargo, pues les tendríamos que decir que Hechos 3.13 pues destroza o acaba con esa hipótesis, porque dice: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Por lo tanto, aunque intentan buscar a otro Dios fuera de Dios el Padre, aquí con este texto no podrían, porque es evidente que está hablando que ese Dios es el propio Jehová. Bueno, y cuando vamos al libro de Apocalipsis, se sigue identificando a Jehová
como el Pantocrátor, como el Dios Todopoderoso. Por ejemplo, en Apocalipsis 15, del 1 al 4, dice que vi otra señal, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, y luego dice, vi a los vencedores, y cantan el cántico de Moisés, y luego dice, grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios Todopoderoso. Aquí llegarían y dirían, bueno, es que Jehová no viene, pero bueno, esto al final viene en Éxodo capítulo 15, donde dice que procedían a cantar, dice, cante yo a Jehová, este es mi Dios, Jehová es su nombre. De hecho, los que cantan aquí son los ángeles, al igual que en Apocalipsis 19:6 y en el Salmo 113:1, que es el mismo texto donde dice, alaben a Jab, porque Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar, exactamente las mismas palabras que en el Salmo 103:1, y tenemos que entender que son ángeles los que están cantando delante de Jehová, y estos evidentemente no se van a dejar llevar por tradiciones y van a dejar de decir el nombre de Jehová. Por lo tanto, sabemos con exactitud que Jehová es el único Dios todopoderoso desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, aquí es cuando llegan pues algunas personas que buscan a otro Dios fuera del Padre y dicen, bueno, es que Jehová también es Jesús. Bueno, Deuteronomio 6, 4 y 5, escucha, oh Dios, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, solo hay un Jehová. Y de hecho que decía Jesucristo, he dado a conocer tu nombre, no nuestro nombre compartido. Por lo que la Biblia es clara, identifica a Jehová con el Dios Todopoderoso. Y ya está. Todo lo demás es buscar otro Dios fuera del Padre. Bueno, es interesante lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 268. Dice, creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo. Y bueno, lo que me llama la atención es que ponen entre paréntesis, dice Génesis 1.1 y Juan 1.3. Bueno, claro, si uno va a Génesis 1.1, dice, en el principio Dios creó. Y si vas a Juan 1.3, que dice que Jesucristo lo hizo todo por él y para él, aunque viene ahí la preposición griega die, que sería por medio, pero la cuestión está que entonces lo que hacemos es decir que ese Dios solo es Jesús. Resulta que el Dios creador no es Dios el Padre y Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Simplemente buscan a otro Dios fuera del Padre y ahora, por lo que vemos aquí, cogen y cualquiera que buscase esos dos textos diría, ah, pues entonces Jesucristo es el creador. Y sin embargo, cuando lo analizamos, por ejemplo, por hablar, ¿no?, acerca de los padres de la Iglesia, Irineo, que no era trinitario, como Valentino, dijo, el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ahora los trinitarios que buscan un Dios fuera del Padre, dicen, bueno, entonces, fíjate lo que dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero también dice, vamos, bajemos. ¿Habéis visto? La misma autoridad. Hemos encontrado al Dios de Valentina, ese Dios fuera del Padre. Sin embargo, yo te digo que no vayamos tan rápido. El que habla es el que da la orden. No es que tengan la misma autoridad. ¿Por qué? Por ejemplo, Génesis 3:15, ¿qué le dice Dios a Satanás? Él te magullará en la cabeza. Él es Jesucristo y ahora no habla, dirá, porque claro, si es el mismo contexto que diría, porque nosotros te magullaremos o te aplastaremos la cabeza. Sin embargo, ahora habla de que Jesucristo, con su poder, no ese Dios único, hará un acto que será aplastar la cabeza del propio Satanás. De hecho, lo entendemos sobre todo ya cuando lleguemos al Salmo 110.1, ya no va a quedar ningún tipo de dudas. Jehová le dice a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. ¿Quién haría la acción de colocar? ¿Quién haría la acción de decir, siéntate? Evidentemente, Dios el Padre. Por lo tanto, no hay coigualdad, por lo tanto, no hay igual de autoridad, sino que vemos a un solo ser, al Todopoderoso, ordenando y dirigiendo al propio Jesús. De hecho, esto está en conformidad con 1 Corintios 8:6, que dice, realmente para nosotros hay un solo Dios el Padre, al igual que dice Irineo, contrario a lo que enseñaban los valentinianos, contrario a lo que enseña por ejemplo, el concilio de Letrán, dice, procedente de quien son todas las cosas. Aquí viene la preposición griega ek, el punto de donde procede el movimiento o acción. Y luego dice que tenemos un Señor Jesucristo mediante quien son todas las cosas. Por lo tanto, esa preposición que va dirigida al Padre nos está diciendo que el Padre es el que dirige donde procede el movimiento o acción, que nunca veremos que se le aplique esa palabra al propio Jesucristo. Y es que cuando analizamos la Biblia sin prejuicios teológicos, vemos desde un principio la subordinación del Hijo sobre el Padre.
y es que el Padre es la máxima autoridad, por lo tanto, es el único todopoderoso. Vamos a analizar varios ejemplos para que lo podamos entender. Deuteronomio 18, del 18 al 20, dice que Jehová levantaría un profeta y dice, pondré mis palabras en su boca y él ciertamente les hablará lo que yo mande. ¿Quién es el que manda? El Padre. Y cuando vamos a Hechos 3:22, se nos identifica a ese profeta como el propio Jesucristo. De hecho, cuando vamos, por ejemplo, y lo podemos comparar con la Biblia Católica de Jerusalén, en Juan 8:38 dice, yo lo que he visto, yo hablo lo que he visto donde el Padre o donde mi Padre. Por lo tanto, cuando viene aquí la preposición para junto al lado que estamos viendo, que Jesucristo aprendió lo que tenía que decir estando en el cielo, por lo tanto vemos a Jesucristo que Dios le ordena, le dirige, incluso le enseña. De hecho, bueno, hay textos que son simplemente sencillos de entender, pero la gente parece que quiere buscar excusas. Por ejemplo, si vamos a Juan 14:28, aquí dice, el Padre es mayor que yo. ¿Qué excusa usaba el gnosticismo para este tipo de textos? Por ejemplo, Clemente de Alejandría, en la Estromata, en el libro 3, en el versículo 59:3, nos cuenta algo que este personaje, Valentín el gnóstico, dice. Dice, soportándolo todo, Jesús era temperante, actuando de manera divina, comía y bebía, no evacuando los alimentos, tanta era la fuerza de su contienda que incluso el alimento en él no se corrompía por cuanto él no tenía corrupción. Incluso, por ejemplo, en el libro apócrifo de los Hechos de Juan, este dice que de repente a Jesucristo, este es un libro del año 150 aproximadamente, 200, dice que cuando Juan veía a Jesucristo, dice, a veces lo veía como un hombre, otras veces, dice, lo veía pues como un ente espiritual, ¿no? Aquí vemos al final pues que estos gnósticos buscaban excusas para decir, bueno, es que Jesucristo en su divinidad, Jesucristo cuando era hombre, y es algo que por desgracia vemos hoy día en el mundo trinitario, que es como que tienen para todos estos textos el modo avión. Desconectamos el modo avión, Jesucristo pasa de ser 100% Dios y ahora habla como 100% hombre. Quitamos el modo avión y ahora Jesucristo habla como un hombre y deja de ser divino, ¿no? Pero al final es algo que no viene en la Biblia. Simplemente es algo que se usa como un argumento propio, pero que realmente carece de total apoyo bíblico. De hecho, si vemos el contexto de ese capítulo, está diciendo un poco antes, dice un poco más y el mundo ya no me contemplará. Luego dice, y el Padre, cuando yo me vaya, enviará al Espíritu Santo, ¿no? Y luego incluso dice, emprendo mi camino al Padre, que ese que me va a recibir es mayor que yo. No estaba hablando Jesucristo, no, porque yo siendo humano, aunque soy 100% Dios y soy todopoderoso, pero yo soy inferior al otro todopoderoso, pero que somos uno. No estaba enseñando eso, hay que ser serios, ver lo que se está enseñando, incluso coger todo el contexto bíblico. Por ejemplo, Juan 20:17, voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. ¿A dónde iba? Hacia el Padre. En Hebreos 9:24, que dice que Jesucristo ascendió y se presentó ante la persona de Dios. Jesús se presenta ante la persona de Dios, ese que es superior o mayor que él. Bueno, de hecho, cuando seguimos analizando otros ejemplos que podríamos comentar en esta conversación, podemos ir a Apocalipsis 4:11, ¿no? Dice ahí, digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa, es curioso que aquí viene la preposición día más acusativo, que indica origen de tu voluntad, existieron y fueron creadas. Y es la misma preposición que usa Jesucristo en Juan 6:57 cuando dice, así como me envió el Padre viviente y yo vivo a causa del Padre. Por lo tanto, vemos claramente que la vida del propio Hijo fue causada por el Padre. Por lo que el gnosticismo, como decía Irineo de León, lo que hacen o lo que hacían, decía Irineo de León, era añadir textos, decir cosas que no venían en la Biblia, añadir argumentos, incluso falsificar la realidad, o como decía, por ejemplo, Irineo les decía, mira, es que resulta que solo hay 4 evangelios, ni el de Tomás, ni los demás son de verdad. ¿Por qué? Porque sabemos 100% que solo hay 4 evangelios, y también les decía que las cartas del apóstol Pablo son las que son y que no están corruptas como vosotros decís.
Y hoy día, pues bueno, por desgracia, vemos que las personas que intentan buscar un Dios aparte de nuestro Señor Jesucristo, de Jehová Dios, pues intentan y buscar o apoyarse en cualquier tipo de texto. Por ejemplo, no sé si hoy Guido usará estos textos, muchos dicen, bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él mora corporalmente toda la plenitud, o sea, el pleroma de la cualidad divina, o sea, Theotes. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén lo vierte como naturaleza divina. Y claro, dicen, bueno, entonces Jesucristo tenía totalmente la divinidad o la deidad y se agarran a eso. Pero ¿por qué no leemos el contexto incluso del capítulo anterior donde dice que Dios tuvo a bien que toda la plenitud de ese pleroma morara en él? Si Dios tuvo a bien que morara en él, es que Dios lo decidió en un momento de la historia. ¿Cuándo? Bueno, dice que para conseguir que Jesucristo reunificase consigo mismo tanto las cosas en los cielos como las cosas en la tierra. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que como hubo un pecado, como se introdujo el pecado en el mundo y Jesucristo en su humanidad, por ejemplo, los gnósticos decían que no era ni una cosa ni la otra, lo que hoy día sería el 100%, 100%. Ellos decían que ni una cosa ni la otra. Por lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo es que en Jesucristo estaba toda la cualidad y que Dios le había dado todo lo necesario para que cumpliera con un propósito. Si estaban diciendo, o las personas que se apoyan en este texto están diciendo que Jesucristo lo tenía, mira, lo tiene, ¿cuándo lo recibió? Cuando se le mandó, evidentemente, hacer estas cosas. Por lo tanto, si no hubiera entrado el pecado, ¿qué podríamos decir también? Que Jesucristo no tendría eso, ¿no? Al final simplemente se agarran a un texto dejando el contexto y dejando que la explicación, por ejemplo, de Colosenses 2.9 está en Colosenses 1.19-20. Luego, por ejemplo, también dicen, bueno, es que se hacía igual a Dios. Y van a Juan capítulo 5, 18 y 19. Sin embargo, es totalmente falso. Los fariseos mentían porque ¿qué decía el propio Jesucristo? Yo no hago nada por mi propia iniciativa. De hecho, en el 20 te da la respuesta. Porque el Padre quiere al Hijo y le enseña todas las cosas que él mismo hace y le mostrará obras mayores que están a fin de que ustedes se maravillen. O sea, todavía el Hijo recibiría más información del Padre. De hecho, dice, porque todas las cosas que el Padre hace, el Hijo también las hace de la misma manera. O sea, él está diciendo a los gnósticos, a los fariseos, que él no se hacía igual a Jehová, todo lo contrario. Por ejemplo, también van a Juan 10:30 y dice, bueno, ahí dice, yo y el Padre somos uno. Pero claro, si Jesucristo, aquí por ejemplo, ya activan el modo divino y dicen, no, es que aquí hablaba en su divinidad, pero ¿por qué? ¿Qué quería enseñar Jesucristo? ¿Que eran uno en qué? Porque realmente si tenía que haber enseñado la Trinidad, tenía que haber dicho, somos uno, somos un solo ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo no estaba hablando absolutamente de que fueran una unidad, sino todo lo contrario. De hecho, se defiende diciendo, bueno, es que me decís que me hago un Dios o que me hago Dios, pero es que en la ley está escrito, ustedes son dioses, ¿no? Así que cuando vamos, por ejemplo, para entender esto en el contexto bíblico y vamos a Juan 17:11, ahí nos dice que los cristianos sean uno como nosotros también somos uno. Por lo tanto, el contexto bíblico, sin ningún lugar a dudas, nos muestra al Dios Todopoderoso como Jehová Dios y a su Hijo como un subordinado desde el principio. Vemos a Jesucristo recibir órdenes. Vemos a Jesucristo que aprende en el cielo y dice lo que tendría que enseñar. Aquí en la tierra sigue reconociendo que es inferior a su padre y el contexto no nos está hablando de que activara o desactivara el modo avión. Lo que nos está diciendo Jesucristo es que iba al Padre, que él se presentaría ante el Padre y que el Padre era mayor que él. Bien, exactamente 20 minutos la exposición o introducción de nuestro amigo Samuel Fernández, quien en este momento se encuentra en Madrid, España, y yo en Palmira, Colombia. Gracias a las personas que en este momento están conectadas, casi un promedio de 40 personas. Todos sus comentarios son bien recibidos, siempre y cuando con respeto a educación, porque este canal es solamente de cultura religiosa, es solamente un compartir, no estamos aquí en un ring de boxeo. Bueno, voy entonces a dar inicio a mis primeros 20 minutos de exposición y empiezo desde ya. Bien, vamos entonces a
anizar también con lo que decía también un poco Samuel, para mirar a ver si Jesucristo también es Dios Todopoderoso, tenemos que primero también mirar a ver quién es Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo y su relación directa con el Padre. Vamos a ir a un artículo que aparece en la JWORG, que es la página oficial de los Testigos de Jehová en Internet, Testigos de Jehová, que es una pregunta donde las personas, bueno, ellos mismos ponen esas preguntas y respuestas. Nuestros lectores quieren saber en qué sentido son uno, Jesús y el Padre, que era más o menos lo que Samuel nos contaba. Dice aquí este texto de una manera oficial. Dice, en Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Muchas personas utilizan este versículo para justificar su creencia de que Jesús y el Padre forman parte de un Dios trino, pero ¿es eso lo que Jesús quiso decir? Echémosle un vistazo al contexto en el versículo 25. Jesús menciona que sus obras las hacía en el nombre de su Padre. Y en el versículo 27 al 29 explica que su Padre le había encomendado el cuidado de sus ovejas, refiriéndose a sus discípulos. Estas dos declaraciones carecerían de sentido si Jesús y el Padre fueran el mismo ser. Bueno, ahí me parece curioso que los señores testigos de Jehová, sobre todo de la organización mundial, o sea, la sede central donde están ellos, no sepan la diferencia entre lo que es el unicitarismo y la Trinidad, porque la Trinidad nunca dice que son el mismo ser. Se hace una distinción en que el Padre es uno y el Hijo es otro, en lo que creemos que es igual es en su divinidad. De hecho, inclusive que muchas veces he escuchado a Samuel y a otros señores testigos de Jehová que también utiliza este mismo argumento, pero en realidad sería muy interesante hacer la distinción entre lo que piensan los unicitarios y lo que pensamos los trinitarios. En este pasaje lo que Jesús está diciendo podría resumirse así: nadie puede quitar mis ovejas porque nadie puede quitárselas al Padre. Como el Padre y yo somos tan unidos, quitárselas equivalería a quitárselas a él. Habría que mirar en qué están unidos, ¿no? Porque si el uno es padre y el otro es hijo, tiene que tener una relación mucho más estrecha, simplemente una simple misión. El padre y el hijo tienen que tener la misma naturaleza, la misma sustancia, tienen que tener también una identidad propia que los diferencia a los demás. No sé en qué manera se diferencia el padre al hijo, del padre a una simple criatura como tal. Eso habíamos que investigarlo. Dice, para ilustrar este punto de otro modo, imaginemos que un hijo dice, si alguien le hace daño a mi padre, es como si me le estuvieran haciendo a mí. Volvemos a repetir, porque hay una relación directa en cuanto a parentesco, en cuanto a, si humanamente estamos hablando, en cuanto a genes, en cuanto a sangre, en cuanto a un vínculo único y estrecho e indisoluble que es padre e hijo, y eso siempre va a ser de manera primordial. ¿Verdad que nadie pensaría que son la misma persona? Evidentemente volvemos a caer en el unicitarismo. Más bien sus palabras demuestran la estrecha relación que existe entre ellos, igual que las que hay entre Jehová Dios y Jesús. Ahora, esto es lo que de pronto también he escuchado mucho también desde la apologética de los testigos de Jehová, decir en qué casi ellos resumen la relación directa entre Jesucristo y Jehová. Acordemos que también se admite que es Padre y el Hijo. Por lo tanto, es una relación mucho más estrecha, como dice acá. Son uno en el sentido que tienen el mismo objetivo, normas y valores. ¿Será que solamente eso? ¿Será que solamente la relación del Padre y el Hijo de Jehová con Jesucristo son solamente en el sentido de la misión salvadora, en que el Hijo obedece al Padre, en que el Hijo hace la voluntad del Padre, en que el Hijo se somete al Padre? Tendríamos que mirarlo a ver desde las Sagradas Escrituras. Jesús nunca quiso independizarse del Padre, a diferencia de Satanás, de nuestros primeros padres. Hay que tener en cuenta que Satanás es una criatura humana subordinada al Padre y al Hijo, porque todo lo hizo Jesucristo, todo hecho por Él y para Él y en relación directa a Él. De hecho, Jesucristo tenía el poder de decirle a Satanás, cállate y aléjate de mí. De hecho, inclusive, como decía nuestro amigo Samuel en el protoevangelio de Génesis 3:15, Jesucristo es el único que tiene la autoridad y la potestad de pisarle la cabeza a Satanás, que es la misma serpiente antigua, diablo o diabolos, que aparece también en Apocalipsis. Dice, y en nuestros primeros padres, el mismo explicó, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa en su propia iniciativa, en sentido de obediencia, en eso sí estamos de acuerdo, sino únicamente lo que ve hacer el Padre. Porque cualquier cosa que aquel hace, esas cosas también las hace el Hijo de igual manera. En esta relación sí vemos una unidad en cuanto a misión salvadora, como decíamos desde Génesis 3:15. Aunque Dios y Jesús son muy unidos, cada uno posee una personalidad distinta, interesante eso, y también tienen que tener la misma naturaleza. Un hijo no puede tener una naturaleza diferente al Padre. Nuestro amigo Samuel no puede engendrar un chimpancé o un orangután o un simio, no. Nuestros amigos Samuel, si él tiene hijos, esos hijos son tan humanos como él.
Genéticamente también tienen que tener los genes de él y también a veces inclusive hasta el mismo grupo sanguíneo y también rasgos que lo hacen no solamente en la persona, sino también físicos. Tan es así que uno dice, uy, mire cómo es la misma estampa del Padre. Jesús tiene sus propios sentimientos, pensamientos, experiencia y puede tomar decisiones por su cuenta. Aún así decide someterse a la voluntad del Padre, pues él mismo declara que no efectúa mi voluntad, sino la tuya. Al fin y al cabo es el Hijo perfecto en el sentido pleno de la palabra, Lucas 22:42. Si Jesús no tuviera la posibilidad de tomar decisiones diferentes a las de su Padre, estas palabras no tendrían sentido. Además, si fuera realmente el mismo ser, otra vez caemos en el unicitarismo, indistinguible el uno del otro, porque le oró Jesús a Dios. ¿Y por qué admite humildemente que harían cosas que él no sabía, pero su Padre sí? Evidentemente porque son dos seres diferentes. No quiere decir que Jesucristo también no tenga cualidades que también pueda tener el Padre, y esto lo vamos a ver. En muchas religiones, bueno, esto no tiene mucho que ver, se rinde culto a dioses que luchan entre sí, pese a ser miembros de una misma familia. Por ejemplo, en la mitología griega no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo, en este caso católico. Cronos derrocó a su padre, Urano devoró a su propio hijo, me parece que es sobra. ¿Qué diferencia es la relación que Jehová tiene con su hijo? Entre ellos hay verdadera unidad y amor. Ahora, esa unidad de amor es indisoluble, es eternamente y para siempre, al menos que Jesucristo en un momento no haya sido hijo de Dios. ¿En qué momento Jesucristo no es hijo de Dios? ¿O cuándo deja de ser hijo de Dios? En este caso, Jehová. ¿Hay algún pasaje donde demuestre lo primero y lo segundo? Jesús también habló de la posibilidad de estrechar nuestro vínculo con ellos cuando oró a favor de sus discípulos. Hagan petición para que todos ellos sean uno, así como tu Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, evidentemente de una manera espiritual, porque los seres humanos ni los ángeles tienen la connotación directa que tiene Jesucristo con el Padre, que eso lo vamos a ver. Ambas son criaturas y Jesucristo está en un nivel muy superior. Juan 17, 20, 21. ¿Qué privilegio puede estar en unión con los dos seres más importantes de todo el universo? Tal como hemos visto cuando Jesús declaró que él y su Padre eran uno, no estaban diciendo que fueran parte de una misteriosa Trinidad, más bien están describiendo la profunda relación que tiene con Dios, la más estrecha que puede existir. Bueno, después de ver este primer artículo de los testigos de Jehová, que es muy recurrente, sobre todo cuando dialoga uno con los testigos de Jehová, siempre dicen, saca muchas alusiones. De hecho, nuestro amigo Samuel lo decía, eso son en la misión nomás, misión salvífica, pero es mucho más aún. Quiero mostrar de mi biblioteca personal este libro que tengo. Es un libro que se utilizaba anteriormente mucho en la predicación del ministerio público, que se llama, lo tengo fotocopiado, Samuel sabe, Razonamiento a partir de las Escrituras. Era como casi como un catecismo, un manual que utilizan los testigos de Jehová en su ministerio público. Aunque no lo utilizan, ya Samuel sabrá las razones, pero creo que lo que dice aquí teológicamente seguirá siendo lo mismo. Vamos a ver en la página 206, donde habla de Jesucristo. Ahí está, de Jesucristo, al pie de la letra, porque yo tuve la oportunidad de leerlo completamente todo. Perdón, dice así Jesucristo. Definición. Ahora, ¿cuál es la primera definición que hace este manual? Que sabemos que todo esto viene pues con las directrices de los dirigentes de los testigos de Jehová, que es el cuerpo gobernante, lo cual es completamente valedero, como decir la Iglesia Católica, el Papa y los obispos. Dice, definición de Jesucristo. ¿Cuál es la primera definición? El unigénito Hijo de Dios, el único Hijo traído a la existencia directamente por Jehová. Eso lo hace diferente de los seres humanos y de los ángeles. De hecho, también dice también más aquí, cuando dice fue Jesucristo sencillamente un hombre bueno, dicen, él mismo dijo que había existido antes de haber llegado a ser humano, o sea, había una preexistencia de Jesucristo, que era hijo unigénito de Dios, otra vez, o sea, Jesucristo siempre ha sido hijo unigénito de Dios, ¿no? Que era el Mesías, aquel cuya venida había sido predicha por todas las escrituras hebreas. Y interesante, porque ponen como referencia Juan 3:13, Juan 10:36, Juan 4:25, 26, Lucas 24:48 y 44-48. Ahora, aquí sabiendo antemano que Jesucristo es diferente, como lo dice la propia libro, Los Testigos de Jehová, una relación directa con Jehová, porque es su unigénito, tendríamos que definir qué es unigénito en el griego. Aquí lo vamos a ver. Es un término que significa monógenes, se deriva del adjetivo de genes, genos, origen, raza, injerto.
O sea, ¿qué es lo que da a entender? Si nosotros vamos a una exégesis sencilla, el término monógenes puede traducirse como único engendrado, único en su clase, único nacido y sin paralelo o incomparable. Ahora, nuestro amigo Samuel tendría que luchar con este término monógenes porque eso hace la diferencia entre Jesucristo, a Miguel Arcángel, que nunca dice que es monógenes, a ninguno de los ángeles digan que son Elohim, porque también la Biblia en el Antiguo Testamento utiliza ese término hebreo para jueces, o sea, ni jueces, ni los jueces del pueblo de Israel, ni los ángeles, ni nadie más tiene el derecho exclusivo de ser monógenes, o sea, el único que ha sido engendrado directamente o que viene de Jesucristo por el Padre. De ahí viene el término género, génesis, genética, genoma. ¿De entender? Esa es la relación directa, estrecha, única e indisoluble entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Sería muy interesante analizar un poquitico más eso desde la perspectiva de Samuel. De hecho, inclusive en Juan 1:18, en algunas Biblias dice también monogénesteos, o sea, el Dios unigénito, como aparece en algunos de los escritos más antiguos. Bueno, vamos a mirar a ver, después de aclarar un poco sobre la naturaleza de Jesucristo y su relación directa con el Padre, vámonos a la palabra de Dios y voy a utilizar en este particular, voy a utilizar una Biblia que me gusta mucho, que es la Biblia latinoamericana pastoral de la editorial El Verbo Divino, en un evangelio que tiene una connotación especial, que es el Evangelio de Juan, fechado ya entre los años 90 y 60, que algunos eruditos, sobre todo de la rama católica, teólogos dicen que fue escrito precisamente para combatir la herejía de los ebionitas o eserinto, que negaban precisamente que Jesucristo era también verdadero hombre y verdadero Dios. Una creencia que podríamos nosotros discutir con Samuel, pero que era mayoritariamente desde el principio creer que Jesucristo también era Dios en el sentido pleno de la palabra, diferente al Padre, pero sin una relación directa de su divinidad. De hecho, inclusive ese término unigénito es más que claro para hacer esa distinción. Jesús, vamos al Evangelio, como decíamos, de Juan. En el capítulo hay varios textos, pero me parece importante este. En el capítulo 16 de Juan, versículo 15, dice Jesucristo en modo imperativo. El modo imperativo en griego es con autoridad, con poder, con decisión. Dice Jesucristo en esta versión, que puede aparecer en cualquier otra Biblia también, independientemente de su tradición, dice Jesucristo, dice a sus discípulos, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Todo es todo, no todo es simplemente una misión, simplemente algo sí, algo no, al menos que indiquemos que todo sea solamente algo fragmentado. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Ahora, vámonos al griego. Este término todo es una preposición, palabra primaria, con unos atributos propios que quiere decir todo, cualquiera, cada uno, el todo. Ahora, si Jesucristo mismo dice, por ser el unigénito del Padre, que todo lo que tiene el Padre es mío, veo que aquí cambia un poquitico los roles, porque no sería todo lo contrario. No, Jesucristo precisamente también está diciendo que todo lo que tiene el Padre es suyo. Si todo lo que tiene el Padre es suyo, no es su misma naturaleza divina, no es su mismo privilegio, no es la misma adoración proscuneo, no es los mismos rasgos, no es los mismos privilegios. Entonces, pues ahí tendríamos que nuestro amigo Samuel nos explique ese término en griego que es paz. Ahora, no solamente es esa, también en Juan 17:10, nuevamente Jesucristo con esa misma autoridad y con esa misma voz de poder, porque al fin y al cabo es el logos de Dios o la palabra de Dios que se hace carne, en él no puede haber ninguna mentira. Dice también en Juan 17:10, casi la misma expresión exegética, dice, pues todo lo mío, hablándole al Padre, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. O sea, la gloria que recibe Jesucristo es en la relación directa que tiene, él mismo lo dice, lo que tiene el Padre, todo es de él. ¿Hay algún otro pasaje en las Escrituras donde se diga que Miguel Arcángel o que algún ángel o que algún ser humano, sea Abraham, sea Isaac, Jacob, Moisés, David, o alguien pueda decir con esa misma autoridad lo que dijo Jesucristo? Que todo lo que tiene el Padre es de él? Si no es de la misma naturaleza, si no tiene los mismos privilegios, si no es un unigénito, entonces sería una herejía y estaríamos diciendo que Jesucristo es un falso
profeta, porque iría en contra de esa unicidad que era algo muy particular del judaísmo antiguo. Por eso es que es la revelación plena y completa está solamente en Jesucristo, porque nos da a conocer al Padre. Y el Padre en ningún momento, o no veo en qué parte de las escrituras diga, no, tú no eres ni mi unigénito, ni todo lo mío es tuyo, y te estás abusando de tu poder, estás abusando de la autoridad que yo te da, porque entonces estaríamos una dicotomía entre lo que dice el Padre y lo que dice Jesucristo, de acuerdo a las citas bíblicas que vamos a tomar como referencia. Ahora, ¿en qué sentido también Jesucristo tiene todo poder? Ya teniendo claro que Jesucristo es el unigénito, y unigénito, vuelvo a repetir, el único en su género, raza, eso no lo tiene. Los ángeles son seres espirituales, pero no son seres divinos en el sentido pleno de la palabra, y los seres humanos somos alma, cuerpo, espíritu en esa tripartita, como lo dice también el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, cuerpo, soma, alma, espíritu, neuma, cuerpo, soma, y alma, suque, en esa misma concepción. Ya en las epístolas paulinas también encontramos también pasajes como ya Pablo, este gran apóstol que recibe todo por revelación divina, nos dice también atributos importantes de Jesucristo. Son himnos cristológicos, o sea, himnos que él mandaba a las primeras comunidades y que eran, como lo mismo Samuel debe saber, eran tenidas en cuenta en la liturgia. Son varios himnos cristológicos. Uno muy recurrente es su carta a la comunidad de Colosa en Asia Menor. Estamos hablando entre fechados de años 50 y 60. En Colosenses 1:16, claro, independientemente, es claro que la exégesis que pueda hacerle Samuel a estos textos, pues es muy respetable a la que le pueda hacer yo como católico, pero de todas maneras los pongo ahí como base. Dice, porque, dice otra vez el apóstol Pablo, porque en él fueron otra vez creadas, aquí aparece el término otra vez, plus, todas las cosas en el cielo y la tierra, evidentemente por medio de su Padre, que le hace autoridad, el universo visible e invisible, todo, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de él y para él. Si esto no es todopoderoso, o sea, hay algo en el universo que no fue hecho directamente por Jesucristo, va a decir el mismo Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es unigénito y que el término más recurrente es engendrado. Aquí vuelvo otra vez a repetir el apóstol Pablo, que todo el universo fue hecho por Jesucristo, para él y por medio de él. Claro, no negamos la autoridad del Padre, no negamos que el Padre es mayor, porque evidentemente uno es Padre, el otro es Hijo, no negamos que el Padre está en primer lugar, pero eso no exime ni quita los privilegios únicos que tiene Jesucristo en relación directa al Padre, y como él mismo lo decía en su ministerio público, y nunca se escuchó una voz del cielo que dijera todo lo contrario o lo desautorizara. También en la carta a los Hebreos, que algunos piensan que fue escrita por Pablo, pero pues hay muchas dudas sobre su autoría, pero es un texto canónico también. Nuevamente, en esa misma etimología de la palabra paz, que quiere decir todo en el sentido pleno, Hebreos 1:3 dice, él es el resplandor de la gloria de Dios, solamente Jesucristo es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser, en cuya palabra poderosa, aquí interesante, la palabra poderosa de quién, del Hijo, en una autoridad, como decíamos también del mismo artículo, los testigos de Jehová, aunque se somete al Padre, pero también decíamos que él también tiene cualidades que son propias, como aquí mismo lo dice, es la voz del Hijo, dice, poderosa, mantiene el universo, también en él purifica el mundo de sus pecados, luego se sentó en los cielos a la derecha de Dios y de su majestad. Bueno, aquí vemos también varias cosas. Aquí exegéticamente vemos, en primer lugar, ese término poder es dunamis. Ese término implica en sus diversas acepciones poder, poderosamente, fuerza, potencia, potestad. Ahora, si Jesucristo sostiene todo el universo, que sabemos que es infinito, al menos que astronómicamente me muestra lo contrario, no tiene Jesucristo ese poder que lo hace un ser exclusivo, único, en relación directa de cualquier Elohim que puedan decir nuestros amigos testigos de Jehová, sean ángeles o Elohim en el sentido también como se utilizaba una variable polifacética o polisemántica en el hebreo con los propios jueces de Israel. Si Jesucristo no sostiene todo con su poder, o si lo sostiene, ¿cómo lo hace? Si no es todopoderoso, es un ser inferior, es una criatura, es alguien que no tiene la misma naturaleza y la misma potestad del Padre. Ahí entonces tenemos que irnos otra vez al griego para definir qué entendemos por la palabra plas, y en este caso
la palabra dunamis. De hecho, también hay muchas otras citas bíblicas ya para finalizar. Tengo tiempo para la una, otra vez en el ministerio público de Jesucristo, en Juan capítulo 3, versículo 35 y 36. Con esto termino. Dice también otra vez Jesucristo, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive vida eterna. En cambio, el que no cree en su Hijo tendrá que enfrentarse a un juicio de Dios y nunca conocerá la vida. Bien, lo mismo. Se me fueron algunos segundos. Igual, Samuel, si tienes también, puedes redondear la idea, también que no pasen más de 30 segundos. Bueno, entonces ya terminando estas primeras exposiciones de parte y parte, viene también algo que es muy importante, muy interesante también en este diálogo, debate con nuestro amigo Samuel Fernández, que es la parte de la refutación, o también, Samuel, si quieres también refuerzos, no hay ningún problema. Gracias a las personas que en este momento están conectadas, casi un promedio de 60 personas, veo muchas personas, amigos, Tomás Tupá, Carlos Patiño, dice TJ, dice Ramón Berríos, también se aparece como testigo de Jehová, Luis Beto, Edwin, Eva Sandoval Vázquez, Ángel Luciel, bueno, son las personas que veo que están activas en el chat, están haciendo Gina Coronado, Andrés 21, no olviden como siempre, un video público, compártanlo, denle una manito arriba y también todos los personas que quieran compartirlo, bien sea de la parte católica o evangélica, lo pueden hacer. Bueno, gracias entonces a todos ustedes por estar presente en este interesante debate. Bueno, Samuel, entonces lo mismo, voy a apagar mi micrófono y apenas empiece el cronómetro, puedes empezar. ¿Estás ya listo? Sí. Dale, puedes empezar desde ya. Bueno, la cuestión, Guido, no sé si no leías bien o es que no sé si no conoces tu doctrina, porque has leído varias veces. Además, si fueran el mismo ser y decías, es que los testigos se creen que somos unicitarios, que es que los católicos creen que solo hay un ser de tres personas. Si no, dime lo contrario, a lo mejor es que son tres seres totalmente diferentes y estamos aquí debatiendo otra cosa totalmente diferente. Vosotros creéis, por muy herético y por muy valentiniano que sea, que hay un solo ser que tiene tres personas dentro. Bueno, luego hablas del monogenes y has dicho que a Miguel el Arcángel no se le aplica. Sí, no se le aplica a Miguel el Arcángel. ¿Y al Padre? ¿Y se le aplica al Espíritu Santo, monogenes? Entonces vamos a entender que si el monogenes Theos, que es el único Dios de esa clase, es el Todopoderoso y solo hay ese único Dios de esa clase, el Padre y el Espíritu Santo también son todopoderosos. La verdad es que, bueno, has dicho algunos argumentos, luego iremos un poco más adelante con el tema, porque, claro, has confundido tener mucho poder con ser todopoderoso, pero incluso que Jesucristo le dé cosas al Padre, o sea, te crees que con eso ya las tenía, pero bueno, eso lo vamos a ir analizando un poco más adelante. Algo que me ha llamado también la atención es que has dicho que en el siglo II creían que Jesús era Dios. Eso es totalmente falso. Justino Mártir dice literalmente, y eso sí, en el griego se ve claramente, que Jesucristo es un ser creado. Y más claramente todavía lo dice Clemente de Alejandría. Ireneo de León siempre dice que hay un único Dios, que es el Padre. Y luego dice, por ejemplo, Ireneo de León, que a otros en las Escrituras también se les llama Dios, como por ejemplo a Jesucristo y a los 144.000 o a los escogidos, pero por ejemplo no lo dice del Espíritu Santo. Bueno, la verdad es que no sé qué vas a tratar ahora en los próximos 15 minutos, me lo tengo que imaginar, porque entiendo que hablarás de otras cosas, porque en estos 20 minutos prácticamente con dos textos se quedaría acabado el debate. Así que voy a pensar o imaginarme qué tratarás en los próximos 15 minutos, porque luego en los últimos 5 minutos no voy a tener tiempo para contestarte los últimos 15, al menos que dediques el tiempo en hacer lo mismo que has hecho en estos últimos 20. Mira, ahora me venía a la mente mientras estabas hablando, el otro día vi un debate, creo que era de Franklin y un señor que se llamaba Gonzalo, y repetía mucho un texto, ¿no? Y decía, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y decía, ¿has visto? Jesús es tiene omnipresencia. Claro, pero este tipo de argumentos, al igual que los que acabas de dar, empiezas a decir, bueno, vamos a hacer preguntas. Entonces, si solo hay una persona reunida en su nombre, ya no es omnipresencia. Ese es el problema de agarrarse a un texto y no al contexto bíblico. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, 3 y 4 pasa lo mismo que en Mateo 28, 20, ¿no? Que se está hablando de casos judiciales y cómo tratarlos.
Entonces, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 5, 3 y 4, dice, aunque yo estoy físicamente ausente, estoy presente en espíritu. Claro, el apóstol Pablo no era omnipresente. Estaba hablando de que evidentemente les daba el apoyo en cuanto a la decisión judicial. Sin embargo, ¿qué pasa? Que hay personas que no sé el por qué, cogen un texto y de ese texto no salen. Cogen este y ya está. Pero ¿no veis el contexto de verdad? O sea, todo lo del Padre es mío, pero resulta que luego te voy a leer y te voy a mostrar que todas las cosas se las dio el Padre. Y si yo te doy una cosa es que tú no la tenías. ¿Te das cuenta de que ese tipo de argumentación realmente no es una argumentación sana? O por lo menos no es una argumentación de alguien que quiere descubrir la verdad. Bueno, ahora me imagino, porque al final es el único argumento que tenéis, no me refiero a ti, me refiero en líneas generales, es Apocalipsis 1.8, ¿no? Y los que buscan un Dios fuera de Dios el Padre, pues dicen, mira, dice en el versículo 7 dice, mira, vienen con las nubes y todo ojo lo verá. Y luego dice, continúa diciendo, yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios, aquel que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. ¿Has visto? Acabamos de unir que el 7 y en el 8 y es el mismo, ¿no? Pero yo ahora te puedo preguntar y decir, bueno, entonces, ¿por qué tú consideras que si en el versículo 6 se habla del Padre, ¿por qué el 7 habla del Hijo? Y claro, tú me dirás, hombre, el contexto. Dice que el que, por ejemplo, ya cambia del 6 al 7 porque dice al que traspasaron. Lógicamente el del 6 es el Padre, pero ahora el 7 es el Hijo. Pero entonces, ¿por qué entiendes que el 8 sigue siendo el Hijo? ¿Por qué? Porque quieres creerlo. Vamos al versículo, por ejemplo, 4, y ahí te dice que dice bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene. Y luego dice, y de los 7 espíritus y de parte de Jesucristo. En el versículo 4 ya te estaba diciendo que aquel que es y que era y que viene es Dios. Y en el versículo 8 te dice que ese es el alfa y la omega. Acaba de cambiar el personaje y ahora es el Padre. Bueno, si seguimos analizando el tema del alfa y la omega, cuando vamos a Apocalipsis 21, 5, 6, algunos todavía son capaces de decir, eso ya es difícil de entender, que el alfa y la omega es Jesucristo. Sin embargo, aquí se nos dice que el que está sentado en el trono hace nuevas todas las cosas, luego dice yo soy el alfa y la omega, y cualquiera que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, ¿quién es el que está sentado en el trono en Apocalipsis? Es Jehová. ¿Quién hará nuevas todas las cosas? Isaías 65, 17 o por ejemplo el 66, 22, ¿qué dice? Que es Jehová. Y luego dice el alfa y la omega que al que venza, dice, yo seré su Dios y él heredará. ¿Qué dijo Jesucristo? Haciendo a mi Dios, a vuestro Dios, y en la Biblia se nos presenta a Jesucristo como un vencedor que tiene un Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 3.11, el 3.21, al que venza le concedé sentarse conmigo en mi trono. Así como yo vencí, me senté con mi Padre en su trono, por lo que la Biblia identifica el trono de Dios como separado del trono de Jesús. Dice que Jesús también hereda, en Hebreos 1.2 que dice, ahora al final de estos días nos ha hablado por medio de un hijo a quien nombró heredero. No, porque si Jesucristo lo hizo por él y para él, que es mediante él, es el, no es el todopoderoso, porque si él hubiera sido el creador absoluto, no tiene que heredar absolutamente nada. Y en la Biblia se nos dice que es un vencedor que hereda. Luego, por ejemplo, dice en Apocalipsis 3.12, al que venza lo haré columna en el templo de mi Dios. Acabamos de ver que dice yo seré su Dios y Jesucristo dice en el templo de mi Dios, sobre él escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que bajó desde el cielo, donde está mi Dios y mi nuevo nombre. Y bueno, cuando llegamos a Apocalipsis 22.13, después desde Génesis hasta Apocalipsis hemos visto que el Todopoderoso solo es el Padre o el que tiene todo el poder máximo, indispensablemente de que Jesucristo sea poderoso. Ahí vemos que ahora algunos intentan decir, bueno, es que resulta que Jesucristo, porque empezamos a ver que si da agua o que si dice, pero cuando queremos intentar explicar, por ejemplo, el capítulo 12, se aclara buscando quién paga el galardón y por tiempo, desde luego, no voy a entrar ahí. Bueno, la verdad es que Jesús tiene la autoridad porque el trono es un símbolo de autoridad. Por ejemplo, Apocalipsis 2, 26 y 27 dice, al que vence y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré autoridad. ¿Quién dará autoridad? Jesús, sobre las naciones, así como yo he recibido autoridad de mi Padre. ¿Quién le dio autoridad? Jehová se la dio a Jesucristo.
Por lo tanto, cuando Jesucristo dice yo tengo todo el poder, toda la autoridad, evidentemente, ¿quién se lo ha dado? Se lo ha dado el Padre. Y si se lo ha dado es porque antes no lo tenía. Apocalipsis 3:21, al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Por lo tanto, el Padre le deja a Jesucristo sentarse en su trono, le da autoridad y Jesucristo hará lo mismo con los que venzan. Bueno, muchos dicen, bueno, es que Jesús da agua y el alfa y el omega también. Y entonces, bueno, Valentín tenía razón, hay un Dios fuera de Dios el Padre. Pero, ¿quién da el agua? En Apocalipsis 22:1 vemos que ese agua sale del trono de Dios y del Cordero. Entonces, también podemos entender que no es solo que lo de Jesucristo, porque, por ejemplo, en Apocalipsis 22:17 dice que tanto la novia como el Cordero también dan ese agua. Y en Juan 7:37 dice Jesucristo, si alguien tiene sed, que venga a mí y que beba. Pero ¿quién es la fuente? O sea, la cuestión está, ¿quién es la fuente? Por ejemplo, Jeremías 2:13, porque mi pueblo ha hecho dos cosas malas, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Salmos 36:9 que dice, en ti está la fuente de la vida. Y en Jeremías 17:13, oh Jehová, porque han abandonado a Jehová la fuente de agua viva. Y ahora entendemos las palabras de Jesucristo en su contexto bíblico, fuera de historias, de mentiras gnósticas, y porque Jesucristo, ¿qué dijo? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Y en Apocalipsis 7:14 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Vemos que Jesucristo nos lleva ¿a quién? Al Padre, y el Padre, ¿quién es? Es la fuente. Bueno, normalmente aquí es cuando entran, bueno, es que Jehová viene y entonces Jesucristo es el que viene. Bueno, Malaquías 3:6 habla de una venida conjunta de Jehová y de su mensajero del pacto, ¿no? Bueno, me voy a meter en Isaías 9:6 porque si no, no me va a dar mucho tiempo. Al final se hace corto. Y aquí, bueno, nos viene hablando de que se le llamará Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, de este texto, que ya conocemos todo, por lo que no voy a leerlo, al final tenemos que entender varias cosas. Primero, la persona del Hijo no era conocida en su preexistencia. Tanto es así que aquellos judíos que no reconocen a Jesús ni en el Nuevo Testamento siguen diciendo que Elohim habló con ángeles. Segundo, tenemos que entender que en Isaías 9:6 está hablando de una condición futura del preexistente, una profecía que no tiene cumplimiento en el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Un hijo nos ha nacido. ¿Implica esto que sería llamado desde su nacimiento Dios poderoso? Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Bueno, para empezar, tenemos que entender todo el contexto que dice el dominio. Vemos que ese dominio no estuvo sobre sus hombros al nacer. Por lo tanto, no podemos entender ese contexto. Eso sería después. Lo mismo con Padre Eterno. Esto es cuando nos da la eternidad que Adán nos quitó, ¿no? Jesucristo con su sacrificio nos da la eternidad o nos da la vida eterna mediante su sacrificio. Maravilloso consejero, pues como cabeza de la congregación, que él guía como cabeza desde que comenzó el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no vamos a poner en el mismo tiempo la expresión Dios poderoso? Y aquí es donde vamos, porque bueno, has dicho muchas palabras, pero no has dicho las palabras que deberías de haber dicho. Por ejemplo, en el hebreo, el Gibor estaría señalando la condición que nació, o sea, el Hijo del Hombre llegaría a tener en su exaltación, poderoso. Sería y fue exaltado hasta ser, ¿el qué? Gibor, solo Gibor, pero nunca el Sadai, todopoderoso, como Jehová en Génesis 17:1. No sería exaltado hasta Dios todopoderoso. Lógicamente, si aquí se tenía que decir que a Jesucristo, ¿cómo se le conocería? Como dice Diego Rojas, como Dios todopoderoso. No. Sería conocido como Dios poderoso. No se le aplican las palabras todopoderoso. Tiene un tope. Cuando llegaran a conocer a Jesucristo, tiene un tope. ¿Que ese tope cuál es? Dios poderoso. Y bueno, además esta exaltación a el Gibor le ocurre solo en la segunda etapa de su existencia, y esto es importante. ¿Y por qué no en la primera? Cierto es que no podemos negar que él era poderoso en su preexistencia, pero no al grado de que se le otorgó tras su resurrección.
Entonces podemos preguntarnos cómo entonces es eso de que un todopoderoso es menos poderoso durante toda la eternidad pasada. No tiene explicación. Eso es imposible para un ser que realmente es todopoderoso. También nos podemos preguntar cómo puede ser todopoderoso alguien que durante toda su eternidad pasada no ha sido Señor. Porque ¿qué dice la Biblia? Dios lo hizo Señor. Bueno, la cuestión está que el Logos que se hizo carne y habitó entre nosotros fue hecho Señor para estos tiempos y no en su preexistencia. Entonces yo me pregunto al auditorio, ¿o es que hay textos que hablen del Logos como Señor o del Señor del ángel de Jehová? Y si no era Señor, ¿cómo puede creer alguien que es y ha sido todopoderoso? Claro, porque son títulos que reciben. Entonces ahora, cuando empezamos a ver el contexto bíblico y no nos vamos a textos esparcidos o opiniones personales teológicas, vemos Filipenses 2.9, hereda un nombre por encima de todo otro nombre. Hereda. Si tú heredas, ¿qué es lo que no tenías? Lo que estás heredando. Por lo tanto, si ya eras el Todopoderoso, no puedes heredar un nombre por encima de otro nombre, porque ya lo eras. Hebreos 1.4, ese nombre llega a ser más excelso que el de los ángeles. Si llega a tener un nombre más excelso que el de los ángeles, es que evidentemente o los ángeles todos serán todopoderosos o Jesucristo evidentemente no llega a ser el todopoderoso porque excede al de los ángeles. Y en Isaías 9.6, como acabamos de estar analizando, al final, ¿qué dice? Que se le da un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pues es un nombre de autoridad. Ese nombre es el nombre que está por encima de otro nombre porque tiene toda la autoridad. Por eso en Mateo 28.18 dice, a mí ha sido dada se me ha dado todo poder, toda la autoridad. Aunque lógicamente tenemos que entender que todo, como dice Guido Rojas, no es todo, porque Satanás también dijo, todo poder me ha sido dado en la tierra, y evidentemente eso no implica que tenga no sé si ya me he pasado, ¿no? Termina la idea, Samuel, No, si no te quieres. preocupes, déjalo. Es que me estaba viendo, digo, 15 minutos. No, pero si quieres, termínala, no pasa nada. Termina la idea si quieres. Bueno, pues simplemente eso, ¿no? El hijo no es Pantocrator ni Sadai en hebreo, y cuanto mucho menos todas las capacidades le han sido dadas, por ejemplo, en Mateo 28.18, después de resucitar. Eso significa una eternidad pasada sin tener todas las capacidades como todopoderoso, y eso al final es totalmente imposible. Bien, listo. Sí, casi 16 minutos está para que Samuel termine la idea. Gracias a las personas que están conectadas. Ya subió la audiencia a más de 80 personas. Hay mucha gente conectada en el chat, mucha gente está haciendo sus comentarios. Les pido siempre respeto y educación para ambas partes. Aquí estamos solamente dialogando, Samuel y mi persona, en un ambiente amigable y respetuoso. Bueno, entonces voy a mis 15 minutos de refutación y refuerzo y empiezo desde ya. Bueno, vamos entonces a algunas de las cosas que dijo Samuel. Lo primero es, y que creo que le restó muy poca importancia nuestro amigo Samuel al término monógenes, que me fui a su raíz etimológica, y dijo Samuel algo que me confundió. Él decía que, hablando de Jesucristo, dice que porque ni el Padre ni el Espíritu Santo son monógenes. Pues evidentemente no, porque son diferentes. Vuelvo a repetirle lo que dice su libro, Razonamiento a partir de las Escrituras, con respecto a Jesucristo. O sea, el monógenes no es ni para Jehová ni para el Espíritu Santo. El monógenes, como dice acá, tal cual como los acá, dice que es solamente para Jesucristo. Dice, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo traído a la existencia directamente por Jehová. Si es traído directamente por Jehová es porque tiene el único que tiene la misma divinidad, la misma naturaleza, los mismos, si quiere en un lenguaje humano, los mismos genes, la misma raza del Padre, es solamente Jesucristo. Eso no lo tiene ni Satanás, ni ningún otro, cualquier otro personaje. Dice del demonio que tiene poder, pero Jesucristo es más poderoso porque Jesucristo le aplasta la cabeza a la serpiente, que es el mismo dragón y Satanás, como aparece en Génesis 3.15. Además, el demonio es criatura y Jesucristo es monógenes, por lo tanto, esa comparación es falaz. No tocó para nada nuestro amigo Samuel los términos paz, que es todo en el sentido de plenitud, como me fui a la raíz etimológica del griego, ni el término dunamis, que quiere decir poder, potencia, autoridad. O sea,
Y volvemos a lo mismo. De pronto el dilema es en cuanto a que nuestros amigos testigos de Jehová hacen referencia a que se lo dio al Padre. Nosotros también decimos que se lo dio al Padre, pero eso no le exime ese poder que ya Jesucristo lo tiene y que nadie se lo va a quitar, porque tiene una relación directa que solamente va unida a la misma naturaleza de el Padre. En ese sentido, creo que es la gran diferencia entre lo que piensan los testigos de Jehová y lo que piensan los católicos. Citó Mateo 28:18, también es un hebraísmo de Jesucristo también resucitado. Dice, todo poder me ha sido dado. Evidentemente se lo da al Padre, pero ¿quién se lo quita? ¿Cuándo el Padre le va a quitar poder a Jesucristo? Lo veíamos desde antes de la creación, porque sostiene el universo con su palabra poderosa. Una criatura puede sostener a las otras criaturas, que en este caso serían ángeles y también seres humanos y también los astros. Una criatura puede sostener todo con una palabra poderosa, sabiendo que el universo es infinito, como los mismos astrónomos lo han dicho, o es que el universo tiene un fin, porque hasta ahora los telescopios no han podido llegar a eso. De hecho, ese término poderoso en Mateo es otra vez es exousia, que quiere decir control o derecho propio. Cuando Jesucristo dice en el cielo y la tierra, es un hebraísmo, o sea, que por encima de ese derecho que le ha dado el Padre, nadie está exento de ese poder, bien sea en los ángeles en el cielo, bien sea en la tierra y bien sea inclusive a los demonios, porque dice también el himno cristológico de Filipenses 2, del 6 en adelante, dice, ante el nombre de Jesucristo dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Nuevamente por lo mismo, por la relación directa, estrecha, íntima entre el Padre y el Hijo, desde antes de la fundación del mundo, como lo dice la Biblia. Bueno, habla sobre, hizo mucho énfasis a los gnósticos, pues precisamente fue la Iglesia Católica, como lo dijo Ignacio de Antioquía, desde el siglo II, que combatió a los gnósticos, a los ebionitas, a Cerinto, a todas estas corrientes heréticas, porque nosotros no somos gnósticos. No sé por qué Samuel hizo tanta referencia sobre el particular, como después también con Arrio, ese sacerdote de Alejandría, que empezó a decir casi lo mismo que dicen los testigos de Jehová, y fue la Iglesia con Atanasio de Alejandría en el primer concilio ecuménico Nicea que dijo, no, Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Dónde está? Si realmente esa iglesia no creía en la divinidad de Jesucristo, ¿dónde está la contraparte en el cual el uno fue excomulgado y los otros salieron victoriosos? De ahí salen esos signos, esos credos cristológicos, esos credos de fe, como es el credo niceno, el credo atanasio o el credo de los apóstoles, donde nosotros también decimos que el Padre es todopoderoso. Nosotros nunca le quitamos ese privilegio al Padre, pero que también lo comparte el Hijo por derecho propio, como él mismo lo veíamos desde su mismo en el ministerio público. Ahora, es interesante cuando Samuel también hace sobre el término Gibor, que quiere decir, porque también he visto que se hace mucha referencia entre dice, no, Jesús es poderoso y solo el Padre es todopoderoso. Le voy a mostrar desde la misma etimología y desde el mismo hebreo que no necesariamente es así. Vamos a mirar en este momento Génesis capítulo 49 versículo 24 de la Septuaginta de Huneman dice, y destrozarándole con poder los arcos de ellos y disolviéndose los nervios en las manos de ellos por la mano del poderoso de Jacob, por el nombre del pastor de los hijos de Israel. O sea, que etimológicamente y en los textos veterotestamentarios no hay forma para decir que en todas se diga que el Padre es todopoderoso, porque aquí aparece el término poderoso que también comparte el Hijo, que lo vamos a mirar a ver. Otra cita bíblica de Isaías 1:24, esta es de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestial, que en este caso es Yahvé, Adonai, el Elohim, el poderoso de Israel, otra vez el término Gibor, dice, me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido, que es lo mismo que vemos también en Isaías 9:6, la profecía sobre los títulos que recibiría Jesucristo. Isaías 9:6 es sacado de la Biblia Pechita en español. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado y la autoridad está sobre sus hombros y su nombre será llamado admirable consejero, poderoso Dios, eterno, príncipe de paz. O sea, ese es el mismo término Gibor aparece tanto, como decíamos, para el Hijo profetizado, como también para el Padre en dos textos que vimos anteriormente de tres versiones diferentes de la palabra de Dios. Ahora, importante eso, porque aquí aparece en esa cita bíblica de Isaías 9:6 otro término muy interesante, y lo vamos a sacar de la Biblia de palabra clave con homilética y también diccionario hebreo y griego,
que es el término que también comparte el Padre y el Hijo, que es Él. Forma corta, fortaleza como adjetivo, poderoso, especialmente el todopoderoso, pero que se usa también con cualquier deidad. Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Comparar el término con Él se aplica tanto para el Padre, y también dice acá, estoy hablando de, de una Biblia de estudio, palabra clave protestante, pero pues de gran erudición, con concordancia y diccionario en el Antiguo Testamento. Dice, refiriéndose también, dice, especialmente significa la declaración de que Él, o sea, está con nosotros, Emmanuel, que quiere en Isaías 7:14. O sea, que ese término Él, que quiere decir no solamente Dios, sino también fortaleza, adjetivos como todopoderoso, fuerte, fuerza, grandeza, desde solamente de la gramática griega, puede ser tanto para Yahvé como en este caso proféticamente para Jesucristo, que es el Emmanuel, como lo dice en un sueño el ángel a José, como también para otras deidades, que en eso también es el término recurrente que nuestros amigos testigos de Jehová hablan del término Elohim. Eso es solamente un término polifacético, polisemántico, que Elohim se aplica al Padre, se aplica a los ángeles, se aplica a los jueces. Ahora, defíname eso teológicamente. ¿Es lo mismo el Padre en toda su esencia que los ángeles que están en su asamblea, que también que los jueces que son seres humanos? Por lo tanto, eso es muy relevante, solamente es gramática. Aquí tenemos que irnos es a la exégesis y a la teología. Dice también este diccionario de la Biblia de palabra clara, dice, combinaciones como otras palabras también se describen como el Shaddai, Dios todopoderoso, también Dios altísimo, usado con mano ya. En algunas situaciones la palabra transmitía y indica poder o fuerza, o sea que Shaddai es tan importante como Él. Ahora, algo que a veces no sé si nuestro amigo Samuel se da cuenta, es que ese término Shaddai no solamente se empleaba para Jehová, porque el Shaddai es un término asirio, designaba en un comienzo al dios de las estepas, y el hecho de que se usa también en los libros de la Biblia le da un toque antiguo. El más tardío es, por ejemplo, en el libro de Job, se encuentra más de 30 veces, pero entonces ha pasado a ser el equivalente a todopoderoso. O sea que el término Shaddai era también compatible a esas falsas deidades, como decíamos aquí, de estos tribus politeístas, al igual también que veíamos del término, y no solamente eso, sino también el término Baal o el término Señor. Este título se daba también a las divinidades masculinas entre los cananeos. Su culto fue muy combatido por los profetas, como en Primera de Reyes 18, 20, 24. Pero también Yahvé recibe el título de Baal en los tiempos antiguos, como Oseas 2:18. O sea, Baal, Shaddai, Elohim o El, desde la etimología, puede ser tanto para el Padre, también como decíamos, para el Hijo proféticamente, como también para las falsas divinidades o Dios. Ahí la gran diferencia es mirarnos en la teología cómo podemos comparar lo uno y lo otro y de qué manera nosotros también lo podemos explicar. Hablando también de Apocalipsis 1:8, que es también el más importante, decía Samuel, dice que Jehová viene, pero bueno, no se decía, vamos a mirarlo a ver. Apocalipsis 1:8 dice, tengo aquí Biblia de Estudio de Herencia Reformada, dice también esta traducción de corte presbiteriano, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que va a venir, el todopoderoso. Tiene que mostrarme, Samuel, en qué manuscrito griego aparece el tetragramatrón Jehová, porque tengo entendido que eso es en hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Eso es una añadidura que aparece con todo respeto en la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, pero podría mostrarme en qué variante, en qué papiro antiguo, en qué códice ustedes adjudican ese término de Jehová, o es algo que sus traductores anónimos de la traducción del Nuevo Mundo agregaron, porque de hecho también lo mismo, también en la Biblia de palabra clave, también si nos vamos también a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice también, dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que va a venir, el todopoderoso. Bueno, aquí aparece también, como veíamos, el término, como lo habíamos dicho también Samuel, es el término pantocrator, gobernante, sobre todo aquel que tiene todo el poder. Ahora, la discusión es, ese todopoderoso de Apocalipsis 1:8 es quién, ¿es Jehová o es Jesucristo? Eso ahí sería, de todas las Biblias de estudio que yo tengo, tanto católicas como evangélicas, esa perícopa se le aplica
única y exclusivamente a Jesucristo. ¿Cómo podemos también mirar sobre el particular? Pues es muy fácil, porque si nosotros vamos también tanto desde el comienzo del libro del Apocalipsis, y eso también lo va a demostrar también con los primeros cristianos, ya que a Samuel le gusta mucho hablar también de los primeros cristianos. Si nosotros vamos desde Apocalipsis 1:1, dice, esta es la revelación de Jesucristo. Dios la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Evidentemente, el Padre da una revelación, pero aquí el personaje principal y el centro de esta revelación es Jesucristo. Curiosamente, si nosotros vamos también al epílogo del mismo escrito de Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos hacia finales del siglo I, que encontramos el mismo autor, la misma idea exegética y el mismo paralelismo. Apocalipsis 22:20 dice, el que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto, que en algunas Biblias aparece el término Maranata, pero ¿quién es el que viene? Amén, que quiere decir así sea, con certeza, con seguridad. Ven, Señor, Kyrios. ¿Quién es el Señor? ¿Jehová? No, ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos vosotros. Exegéticamente, quienes estaban esperando, según la visión que tenía el apóstol Juan, según lo que esperan los primeros cristianos, la parusía o la presencia, la nueva presencia de Jesucristo, un término griego que quiere decir eso, nuevamente estar en la presencia de alguien. Advenimiento era a Jesucristo. Lo dice también aquí mismo, el mismo, o sea, para que sea el mismo Juan el que nos diga en realidad a quién estaban esperando, y de acuerdo a esa misma revelación, él mismo lo dice acá, ven, Señor Jesús. Aquí no dice ven, Señor Jehová. Incluso también podemos mirar a ver, porque dice también ya que Samuel tocó, porque ese texto también es muy recurrente, porque ahí se aparece el término todopoderoso, también para mirar a ver una profecía que aparece en el profeta Zacarías, ya que también Samuel tocó algo de los textos antiguos proféticos, pero también si nosotros vamos al libro de Zacarías, que lo estoy buscando acá en esta Biblia pastoral, Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente, dice, pondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarían de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Ahora, ¿quién es el unigénito que al mismo tiempo es primogénito? ¿Quién es el que fue traspasado en la cruz? ¿Quién fue que pudo mostrar las heridas de los clavos y las llagas en su resurrección? A Tomás. ¿Quién es el que promete que volvería? ¿A quién vieron los apóstoles mirando al cielo, que los ángeles dicen, ese que fue es el mismo que volverá? Es el mismo que estaban esperando los cristianos, de hecho, inclusive hasta mediados del siglo I. Y voy a también a tomarme un minuto más también en un discurso que habla Jesucristo, de los discursos escatológicos que aparecen en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, con esto termino. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud, pleroma, de su gloria. Bueno, ahí también termino lo que habíamos estipulado. Y vamos entonces a la última parte, gracias a las personas que en este momento están todos, un promedio de más de 67 personas, y todas las personas están muy activas en ella. Bueno, entonces vamos a escuchar los últimos 5 minutos de cierre o conclusión de nuestro amigo apologista de los testigos de Jehová, Samuel Fernández, que en este momento se encuentra desde Madrid, España, teniendo claro que tenemos una diferencia de casi 6 horas. En ese momento ya tendrá por ahí las 11 de la noche, pero pues Samuel ha querido sacar tiempo para hacer estos compartir. Bueno, Samuel, tú me dirás cuándo quieres empezar tus 5 minutos. De hecho, también si no termina la idea, la puedes concluir. Voy a dejar el cronómetro. Tú me dices. Venga, pues bien rápido, que hay mucho que decir. Bueno, él dice que el monogenes solo es Jesús, o sea, no hay coigualdad con vuestro Dios, que todavía no sé si es un ser o son 3 personas o son 3 seres diferentes, porque todavía no lo he explicado. Le dio poder el Padre dentro de un solo Dios. Eso también es interesante, que dentro de un solo ser, un solo Dios, uno le dé poder al otro.
Claro, si todo vale, al final cada uno puede inventarse lo que quiera. La Iglesia luchó contra los gnósticos. Bueno, eso sí no te importa si lo cuentas a otro que no estudia historia, ¿vale? Porque la Iglesia, esa que tú dices, Irineo, Policarpo y demás, eran milenaristas, los gnósticos no. Por lo tanto, los milenaristas lucharon contra los no milenaristas. Por lo tanto, la Iglesia que tú dices no es la Iglesia católica. Me has hablado de que no he tocado Eusía y Japas, que eso por lo que se ve, como Jesús le dieron Eusía y Japas, pues entonces, claro, tiene todo poder. Mira, Lucas 4:6 a lo que dice, que Satanás le ofreció a Jesús toda autoridad, Japas, Eusía. O sea, entonces Satanás es todopoderoso porque le iba a dar toda autoridad a Jesucristo. Vamos a ser un poquito más serios, hombre. El término de Shaddai se aplica a otros, sí, pero al que no se aplica es a Jesús. Dice, el nombre de Jehová, no me voy a entretener en eso porque llega un momento que hay que hacer caso a Jesucristo cuando dice lo que no tenemos que hacer con personas que al final se inventan algo. Hasta la enciclopedia católica dice que Apocalipsis 1:8 es al Padre. Y lo que es extraño es que tengáis un solo Dios, pero eso sí, el Hijo está dando vueltas y el Padre, pero no es un solo espíritu. Bueno, al final es incomprensible. Bueno, la pregunta sería, lo que hemos estado hablando hoy, es si Jesús es todopoderoso. La respuesta, bíblicamente hablando, es no. Otra cosa es lo que digan los que buscan un Dios, aparte del Padre, como Guido Rojas, que quiera apartar totalmente al Padre y centrarse solo en Jesucristo. Y hemos visto en la exégesis que ha hecho de Apocalipsis 1:8. Yo de verdad... Bueno, ¿por qué? Primero, recibe órdenes en el cielo, incluso aprendió en el cielo, no lo ha tocado. Se le da autoridad para perdonar pecados y juzgar. Si se te da autoridad, es que no la tenías. En Mateo 11:27 Jesús dijo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, que es lo que hablabas al principio. Si te lo está dando todo es porque tú no lo tenías, no eras el Todopoderoso. Hebreos 2:7, Dios lo corona de gloria y honra. Si te están coronando de gloria y honra es porque antes no la tenías. Mateo 28:18, Dios le da todo poder. ¿Qué poder? Si era todopoderoso. Dios lo hace Señor y Cristo. Ah, le hace Señor y Cristo. No lo era en su preexistencia. No era Señor Jesús coronado como todopoderoso. Bueno, ya vamos a olvidarnos de que están hablando un solo ser que uno le da al otro, el otro le dice al otro, te doy poder, pero tú ya lo tenías. Apocalipsis 2:26 y 27 recibe autoridad en el cielo. ¿Cómo puede recibir autoridad en el cielo un ser que ya es todopoderoso? Yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi propia cuenta, dice Jesucristo, pero si eres todopoderoso. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza del Cristo, ¿quién es? Es Dios, porque tiene la máxima autoridad. 1 Corintios 15:28, ¿qué nos dice? Que el Hijo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, por lo tanto se subordina a su Dios y Padre. Filipenses 2:9, Dios lo ensalza a un puesto superior, pero si ya eres todopoderoso. Hechos 10:40, Dios lo resucita y le permite hacerse visible. ¿Pero cómo que le permite? Si Jesucristo ya era todopoderoso, necesita un todopoderoso permiso. Estas son las cosas que nunca van a tocar. Juan 14:16, rogaré al Padre que manda el Espíritu Santo, pero si tú ya eres todopoderoso, ¿para qué tienes que rogar? Y bueno, olvidémonos ya que un solo ser, con tres personas dentro, uno le está rogando al otro. Hebreos 1:6 dice que Dios ordena a todos los ángeles que le rindan proscuneo y dice que lo introduce a la futura tierra habitada. Dos acciones que Jesús no necesitaría de ser todopoderoso. Hebreos 1:4 llegó a ser mejor que los ángeles al heredar un nombre más excelso. Eso tampoco lo ha tocado Guido. Hebreos 2:5, Dios le sujetó la futura tierra habitada, pero ¿para qué si él ya es todopoderoso? Hebreos 1:2, Dios lo nombra heredero de todo. Apocalipsis 1:1, recibe una revelación de Dios. 1 Corintios 8:6, no se le aplica la preposición ek a Jesucristo. Por lo tanto, de él no proceden todas las cosas, aunque intenten falsificar 1 Juan 1:3. Mateo 26:54, se sienta a la diestra de Dios. Y bueno, muchos otros más textos, prevalece la voluntad del Padre sobre la suya, termina la obra encomendada por Dios. No, bueno, ha dicho Guido que no hay ningún tipo de obra, indispensablemente de lo que enseña la Biblia. No sabe ni el día ni la hora, la adoración solo es al Padre. ¿Cómo se le da proscuneo? Hombre, Jesucristo dice, los verdaderos, no, evidentemente no los falsos, no los gnósticos, no los valentinianos, no los trinitarios, los verdaderos adoradores adoran al Padre. Todas las cosas son sometidas bajo su poder y hay montones y montones de textos. Simplemente quiero terminar cuando dice en Apocalipsis que Jesucristo se acerca al que está sentado en el trono, le coge el rollo y ahora es el único que tiene derecho a leerlo. ¿Quién lo escribe? ¿Quién sabía lo que había escrito? El Padre. ¿Quién no sabía lo que estaba escrito? ¿Y quién es el único que puede acercarse al trono de Dios?
evidentemente Jesucristo. Eso implica que Jesucristo no es el Todopoderoso y solo es el Padre. Bien, listo. Lo mismo, casi 5 minutos y unos segundos. Bueno, vamos entonces a mi conclusión y gracias a las personas que ya subieron la audiencia, 74 personas, no olviden siempre de un me gusta, compártalo y todos sus comentarios con respecto y también Samuel y todos los otros canales de Testigos de Jehová como expositores Testigos de Jehová de Alex León, lo pueden también compartir cuando ellos lo dispongan. Bueno, vamos entonces a mis últimos 5 minutos y empiezo desde ya. Bueno, no pudo mostrar nuestro amigo Samuel que en Apocalipsis 1.8, de donde saca la traducción del Nuevo Mundo, que el término Kyrios lo cambian ellos por Jehová. ¿De qué manuscrito, de qué papiro, de qué códice? Esa es de pronto una de las grandes críticas que se le hace al comité de traductores de la sede central, me imagino que es allá, que como son anónimos, pues nadie puede responder de dónde sacan esas interpolaciones. De todas maneras, dice la palabra de Dios que nadie le puede quitar ni agregar nada. El término como tal, como aparece en todos los manuscritos, es Kyrios, y de hecho tampoco tocó nuestro amigo Samuel. Si el que viene es el Padre, entonces ¿por qué el mismo Juan, que es el que está recibiendo, el testigo que está recibiendo esa misma revelación en la isla de Patmos, termina su epílogo diciendo: el que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto, pero ¿quién? Amén, o sea, certeramente, ven, ¿quién es ese Señor que ellos cambiaron por Jehová? Ven, Señor Jehová, no, ven, Señor Jesús. O sea, creo que ese texto es bien importante. Le mostré a Samuel los términos en los cuales Jesucristo también tiene también unos privilegios especiales, como el monógenes, único en su género. Si Samuel tiene un hijo, su hijo tiene toda la potestad, la autoridad de él, si quiere darle una empresa o una fábrica, tiene sus mismos genes, tiene su apellido, al menos que lo desherede. Eso no va a pasar con Jesucristo absolutamente nunca. Ahora, creían los primeros, ya que nuestro amigo Samuel le gusta mucho la historia, creían que los primeros cristianos que Apocalipsis 1.8 y ese alfa y el omega aplicaba al Padre o a Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la homilía 105 al PAL 80 de uno de los primeros obispos, como fue Melitón, obispo de Sardis, en el siglo segundo, donde dice: este es el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin, la primera y la última palabra del griego. ¿Este es quién? Este es Cristo, Rey, es Jesús el general. Y acordémonos que, como veíamos acá, el término pantocrator, gobernante, sobre todo aquel que tiene todo poder, o sea, en el sentido pleno de la palabra, hay una relación directa con esta homilía de Melitón de Sardes. En las catacumbas, vamos a ir un poco más, en las catacumbas, que son los monumentos cristianos más antiguos del arte paleográfico, se conserva este mural de Jesucristo, aquí mismo con las mismas, la palabra A y la W, que son alfa y omega, catacumba de San Calisto, fechada entre los mediados del siglo segundo al siglo tercero. Entonces aquí está para Jesús. Estos son cristianos de esa misma época que el mismo Samuel está diciendo, al menos que estos ya sean apóstatas y sean contrarios a los que Samuel tiene, pero aquí por lo menos tengo una evidencia pictográfica de el particular, aparte del escrito de Melitón de Sardes, que a veces lo citan mucho los testigos de Jehová. Y también tengo lo que fue el martirio del obispo Quirinio en Sisia, el 4 de junio del año 308, también antecito de las persecuciones que finalizaron con Constantino, Diocleciano, la más severa de todas, donde decía: no es nada nuevo para ti, oh todopoderoso Jesús, detener los cursos de los ríos, ni hacer que alguien camine sobre las aguas, como hiciste con tu siervo Pedro. Concédeme ahora que dé mi vida por tu causa, oh mi Dios. Ahí está también un testimonio de un obispo mártir también de los primeros siglos del cristianismo. Y entonces con esto creo que vamos finalizando. También los términos paz, que quiere decir todo, plenitud en el sentido pleno, dunamis, poder, fuerza, potencia. El término gibor, que ellos hacían tanto referencia, también aplica en dos textos, como veíamos, uno de Génesis y otro también de Isaías, también para el Padre. Y también el otro término, que es eusosía. Hacemos la diferencia de que nosotros los cristianos católicos creemos que el Padre es mayor, que el Hijo procede del Padre, pero eso no exime, vuelvo a ver, la relación directa que, como decíamos aquí, de su propio libro
de razonamiento a partir de las escrituras, es el unigénito que existe directamente por Jehová. Por lo tanto, el mismo Padre ha querido en su complacencia que todo lo que sea Él sea también para su Hijo, y eso es eternamente. Jesucristo es el que muere, Jesucristo es el que obedece, Jesucristo es el Hijo perfecto, y Jesucristo también merece también nuestra adoración. Así lo vemos también la Iglesia Católica, porque el mismo Padre dijo que sobre Él doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso implica también Satanás, San Miguel Arcángel y todos los demás seres hasta la consumación de los siglos, que es la eternidad. Bueno, ahí también se me fueron 5 minutos y ya entonces finalizamos este interesante debate, un tema muy bueno, muy candente, con nuestro amigo Samuel desde Madrid, España, que también vamos a dar oportunidad también para que Samuel haga sus saludos finales, también que nos diga también su canal, sus redes sociales. Creo que tiene algunos libros también, Samuel, si quieres tomarte 1 o 2 minutos también para que des toda esta información que ya no tiene nada que ver con el debate. Adelante, Samuel. Bueno, agradecerte esta conversación, se me hace corta, yo por mí seguiría. La verdad es que me gustaría contestar esos últimos 5 minutos, pero evidentemente hoy me toca a mí esperar, que has sido tú el que acabe, como otras veces pues ha sido al revés y has tenido que guardar silencio y posiblemente te hubiera gustado haber dicho algo más, ¿no? Pero Samuel, si quieres después, no hay ningún problema, puedes hacer también un estudio reacción en tu canal. Y bueno, que me refería simplemente a eso, lo estaba pensando ahora, pero bueno, sí, luego no, por mí no tengo ningún problema, también lo puedes hacer. Sigue. no pasa nada. Y bueno, al final pues es ver 2 opiniones diferentes, cada uno al final que decida con la Biblia y su contexto lo que quiere creer, y al final será Dios el que nos termine juzgando, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues agradecerle a todos mis hermanos que hayan estado aquí, este apoyo, también a Guido Rojas por su moderación y por ofrecer este espacio. Y bueno, pues mi canal es 77 la Biblia, y bueno, pues ahí hago algunos vídeos donde comparto pues mis estudios y mis opiniones respecto a la Biblia y la historia. Así que bueno. ¿Tu libro, Samuel, no me contabas la otra vez? Sí, bueno, tengo uno que es el que escribí cuando tendría unos 25 años, que es Suspendidos en medio de la nada 6.000 años después. Y luego tengo otro que es La gran apostasía 4 siglos después, que estoy volviendo a editar porque estoy metiendo mucha más información y lo estoy aumentando, pero que está también disponible para todo el mundo el que lo quiera en PDF. Es verdad que lo tengo en Amazon, pero sin ningún tipo de coste para mí, simplemente, o sea, yo no gano nada, simplemente lo tengo ahí porque yo lo quiero tener físicamente y así me sale más económico, pero que se le doy a todo el mundo en PDF, no quiero ningún tipo de ganancia para ello. Así que pues hasta aquí. Bien, listo. Quedamos pendientes, Samuel, como tú me decías, de pronto más adelante con tu tiempo, si tenemos el diálogo sobre también el Espíritu Santo, que tú me lo propusiste, después nos podemos poner de acuerdo si quieres en este canal o si quieres en expositores TJ o en tu propio canal. Bueno, también lo mismo, un placer, es de pronto cada uno en medio del debate tenemos nuestras posiciones, con firmeza, pero también con respeto de educación, como debe ser. Y a todas las personas, gracias, mil gracias por haber estado acá. Muchas personas también de los testigos de Jehová y también las otras católicos y evangélicos. Si quieren, denle una manito arriba. No siendo más, yo también me despido aquí desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Un afectuoso saludo para Samuel, para todos mis amigos testigos de Jehová que aprecio mucho, el superintendente ¿cómo es que se llama? El superintendente Renan González, excelente persona, lo aprecio muchísimo. Javi también, un apologista testigo de Jehová, Javi Rizo, Fran Enríquez, José Galileo, que es también compatriota mío, y William Alzate, son los apologistas testigos de Jehová con los cuales he tenido oportunidad de dialogar, y a todos ellos y a tu comunidad también les mando un afectuoso saludo a toda la organización de Jehová. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.